Hola, muy buenos días, maestros en proceso. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Speeches of Teachers, un espacio donde compartimos nuestras experiencias observando clases de inglés como una segunda lengua en escuelas secundarias, prepas y demás instituciones educativas. Como podrán notar, pues ya es el último viernes de las vacaciones. Se nos acaban ya. Las clases empiezan el lunes, entonces esperemos que este podcast les ayude para su regreso a clases el día 28, lunes 28 de abril. Como pudieron notar en la portada, también seguimos de vacaciones. Si nos estás escuchando en una playita o en cualquier lugar donde te estés relajando, súper bien. Mientras, disfruta tus vacaciones y espero que disfrutes este podcast. Mi nombre es Caroline. Y yo soy Ezequiel. Hoy vamos a hablar sobre lo que vimos en nuestra segunda jornada de observaciones, lo que aprendimos y nuestras reflexiones personales durante nuestras visitas al aula. Esperemos que esta charla les sea útil y cercana, sobre todo si están formándose como docentes. Así es, pero antes de empezar este podcast, quiero darte un pequeño contexto. Ya sabes que aquí el contexto es esencial e importante, no solamente aquí, sino también al momento de que ustedes den sus clases, saben que un contexto es, o tienen que saber que un contexto es importantísimo para cualquier tema que les vayan a explicar a los alumnos, ya sea al enseñar el idioma inglés o cualquier otra lengua. También en cualquier otra materia es importante introducir un contexto. Entonces, aquí el contexto es la escuela que fuimos a observar con mi compañero Ezequiel. Entonces, aquí la escuela que nos tocó observar en nuestra segunda jornada se llama Centro de Estudios Tecnológico, Industrial y de Servicios número 116, o más resumido, CETIS número 116, Antonio Nava de Catalán. Esta es una secretaría de educación de nivel medio superior que se encuentra en el Boulevard Vicente Guerrero, Colonia Las Cruces, colindando con Ciudad Renacimiento. Esta es una zona urbana, que quiere decir que es muy accesible, no solamente para nosotros, sino también para los alumnos, ya que cuenta con farmacias a su alrededor, muchas papelerías, pequeñas fondas o restaurantes para que también ellos puedan salir a comer. También por ahí escuché que si no pueden salir a comer, pueden marcar y se los llevan hasta la escuela, ¿no? Hasta la puerta. Qué padre. Centros comerciales, y pues aclaro que los alumnos conocen esa zona porque algunos viven cerca, ¿no? Viven como en zona Zapata, zona de Las Cruces, zona de Renacimiento, un poquito ya más lejos, que es la Vacacional y es la Sabana. Pero bueno, es de esa misma zona, ¿no? Son de esa misma zona los alumnos. Y ya que te di el contexto, te comento que, como siempre en nuestros podcasts, aquí se inicia por temas, por secciones. Entonces, espero que pongas mucha atención y si tienes alguna opinión o algún consejo, no solamente para nosotros que también estamos empezando a este campo de la docencia, a adentrarnos a este campo de la docencia, también les puede servir a los que nos están escuchando. Nosotros te leemos en los comentarios si tienes algún método de enseñanza, alguna actividad didáctica, si tú piensas que las clases están mal o están bien o quieres recomendar, ahí decirnos más que nada tus opiniones o tus pensamientos, haznoslo saber y te contestamos en los comentarios. Entonces empezamos. Y para empezar, tenemos en el número 1 el entorno social de esta institución. ¿Ok? Ya les comenté que el entorno social es urbano, es una zona urbana. Acuérdense que en cualquier institución donde ustedes vayan, es importante visualizar y observar el entorno social en el que se encuentran nuestros alumnos, ya que esto es de mucha importancia. Porque igual, ustedes saben que no es lo mismo o no será lo mismo dar clases en una zona urbana que una zona rural. Bueno, aquí lo primero que notamos del entorno social de esta institución es
que la mayoría de los estudiantes pertenecen a un contexto socioeconómico medio en su mayoría y alto en algunos casos. Se reflejan valores como el respeto, la empatía, la solidaridad, aunque también percibimos algunos conflictos entre compañeros. Sí, especialmente en grupos numerosos, pues cada grupo suele tener de 40 a 60 estudiantes. Había momentos de distracción o tensión. También vimos cómo muchos estudiantes ayudaban a quienes tenían más dificultades con el idioma. Pero esto no pasa en todos los grupos. El ambiente entre ellos puede variar dependiendo de la especialidad que cursen, ya sea laboratorio clínico, administración de recursos humanos, etc. Es verdad, pero bueno, quizá todos piensen, ¿y esto qué tiene que ver con el comportamiento de los alumnos, verdad? Bueno, hay especialidades o carreras técnicas, como quieran llamarles, donde los maestros son más estrictos que otros, pues llevan más responsabilidades en el entorno donde se llevan a cabo, donde se van a desarrollar o poner en práctica. Un ejemplo que les puedo dar, es la carrera de laboratorio clínico, la carrera técnica. Acuérdense que estos son carreras técnicas, ¿sí? No es licenciatura, para que no se me confundan. Donde se les enseña a los alumnos a sacar muestras de sangre y hacer análisis de orina, glucosa, triglicéridos, etcétera. Ustedes saben que esto es muy importante y si no sabes hacer esto, puede que pues lastimes a alguien, ¿verdad? Aquí esto es una responsabilidad muy grande, pues suelen practicar estos mismos alumnos con sus compañeros y en sexto semestre, ya casi para terminar, los alumnos salen a practicar a instituciones de salud. Es por eso que hay cambios en su comportamiento de cada grupo, pues cada materia tiene su nivel de responsabilidad. Ustedes saben que esto es muy importante y pues los estudiantes como que se mentalizan para que pues no vayan a cometer este tipo de errores precisamente porque es laboratorio clínico. Así es, claro, no estamos diciendo que las demás carreras no son serias, sino que los alumnos de cierta forma se van mentalizando con lo que ven y aprenden en su entorno. De igual forma, hay alumnos que pueden llevar laboratorio clínico y no ponen ningún interés, o un alumno que lleve administración de empresas o logística y ponerle mucho esfuerzo para ser el mejor de su clase. Sí, como lo mencionaste, Ezequiel, aquí pues depende mucho de qué carrera elija cada alumno. Eso sí, hemos tenido alumnos o visto alumnos más bien que pueden llevar una carrera o una materia difícil y no ponen la atención. Esto también depende de la educación que reciban desde sus hogares, desde sus casas, porque ya saben que también es importante ver qué tipo de educación traen los alumnos desde que entran al salón de clases, tanto para dar un saludo de buenos días como para despedirte, pedir permiso, etcétera. Entonces, el comportamiento de los alumnos también varía del entorno que tienen en sus hogares. Pero bueno, yéndonos a lo docente, a la docencia, pues sí es necesario que podamos controlar nosotros a los alumnos. En este caso, nuestro compañero Ezequiel nos comentó que son grupos más bien de 40 a 60 estudiantes, entonces es muy difícil que un maestro pues logre captar su atención. A lo que nosotros observamos en esta institución es que sí es difícil que los maestros puedan lograr la atención y el control de todos los alumnos aquí. Pero bueno, esto es algo que te contaremos en el siguiente tema. La interacción entre el docente y los estudiantes. ¿Tú qué notaste ahí, Caroline? ¿Crees que sí fue buena la interacción entre ellos? Pues fíjate que... mira, vamos a contarles algo que nos pasó en esta observación. Esto es algo que pues les puede pasar a cualquiera de ustedes. Entonces pues traten de no molestarse, ¿sale? Porque cuando vamos a una institución, pues vamos representando a nuestra escuela donde nos estamos forjando como docentes. Entonces aquí no podemos hacer ningún escándalo o pelearnos con ningún maestro, es cuestión de aguantarnos. Pero bueno,
Aquí nos tocó observar el primer día, el lunes, a una maestra que se llama Olivia, es maestra de inglés, y nos dejó observar nada más 2 módulos, que es de 7:50 a 9:30, 9:50 que termina la clase para empezar el recreo. Y nada más esos 2 módulos nos tocó observarla, y llegó el encargado que nos metió al salón y todo, nos presentó con la maestra. Llegó el encargado y nos dijo, ¿saben qué? La maestra ya no quiere que lo observen. ¿Por qué? No sé, no sabemos, porque no nos dejó observarla. No le preguntamos nada, no le hicimos ninguna pregunta, solo nos sentamos en una esquina a observarla y nos sacó. ¿Lo recuerdas? Sí, es verdad, nos sacó. Solo nos dejó observar una clase o 2 y vámonos por fuera del salón. Ándale, ni adiós nos dijo. Pero bueno, al menos pudimos ver a los demás maestros de inglés, claro. Ellos sí fueron amables con nosotros y con los alumnos también lo eran. Aunque siendo francos, no tenían ningún interés porque aprendieran los alumnos. Solo era dar sus clases y ya. Si aprendieron bien y si no también. La maestra también Olivia, la maestra Olivia que nos sacó, pues era muy estricta con sus alumnos. Sí les gritaba y todo. Le decía, ¡ay, tú chamaco! No sé qué. Y sí era muy tediosa su clase. Entonces, pues no, como que el ambiente en esa clase sí era muy estresante, muy incómodo, pues, para los alumnos. Yo sé que pues no era su alumna, pero de estar ahí en su clase, pues también a mí me puso estrés, ¿no? Pero bueno, los otros maestros fueron amables con nosotros, incluso los saludamos, platicamos con ellos un poco para que nos comentaran cómo daban sus clases y así, y pues sí dan sus clases bien y todo lo que ustedes quieran. Sí son amables con los alumnos y los tratan con respeto y todo, pero sus clases son muy simplistas, como que dan solamente sus clases y ya, es todo. Como lo mencioné, entonces pues no veo ningún interés. Ahora, entre los mismos estudiantes también hubo momentos positivos y negativos. En las actividades por parejas, por ejemplo, se corregían entre sí o usaban gestos, incluso el español para ayudarse, porque no todos pues hablan en inglés al 100%, la mayoría no lo habla al 100%, lo cual muestra un proceso natural en el aprendizaje de la colaboración, ¿no? El aprendizaje colaborativo. Esto en algunos salones, pero en otros cada quien andaba en su lado o en su rollo, como dicen por ahí. Aún así no hubo un ambiente malo en ninguno de estos salones. Había respeto y un poco de paz. Pues hacen algo de desorden en algunos salones, son algo desmadrosos, perdón por la palabra, y es difícil que también los maestros logren captar su atención por lo mismo. Eso sí, los maestros no son nada estrictos, solo los de inglés. Aclaro, porque solamente fuimos a observar los de inglés. Son muy relajados, muy relajados, no son estrictos, excepto de esta maestra que nos sacó, que se pasa de estricta. Y nuestro tercer tema es métodos y teorías de adquisición del lenguaje. Esta es una parte importante. Aquí, por ejemplo, los profesores aplicaban sobre todo el enfoque comunicativo. No había mucha interacción entre los alumnos al momento de dar las clases, la verdad. ¿A qué voy con esto? No había dinámicas, o sea, el profesor hacia los alumnos no tenía dinámicas planeadas, ni debates, ni juegos de rol, cambios de rol o participaciones en el pizarrón. Tampoco los alentaba a participar o a dar descripciones orales en cuestión de preguntarles algo de cómo se dice esto en inglés, cómo podrías decirlo esto tú en inglés, o me puedes pasar al pizarrón y escribirme esto y así. No lo notamos.
algo muy pero muy importante también que notamos desde el principio es que en todas las clases que vimos de los maestros de inglés carecen demasiado del contexto. Los maestros solo dan el tema, pero no meten nada de contexto. Acuérdense que yo les dije y que siempre les decimos en este podcast que el contexto es muy importante para empezar las clases y para enseñar un idioma, no solamente el inglés, sino todos los idiomas que ustedes puedan, que haya y que exista. Para dar también una clase de cualquier materia es importante tener un contexto. Pero bueno, a nuestro parecer las clases son muy tradicionales, demasiado. Esto no nos agradó para nada, de hecho. También se notaba cierta influencia del método directo, ya que evitaban el uso del español, pero aún así no te daban alguna motivación o no te alentaban a participar en ningún momento. Entonces concluimos que de nada servía el método directo si no se empleaba de manera correcta en los alumnos, si no se emplea de manera correcta en los alumnos. Sí, y además observamos elementos del enfoque por tareas. En una clase, por ejemplo, los estudiantes tuvieron que crear una entrevista. Esto se trabajaría en vinas. El profesor les proporcionó 50 preguntas para que ellos escogieran al menos 10, para posteriormente hacer una entrevista por vina. Claro, esta entrevista tenía que ser en inglés. Los alumnos se grabarían entre ellos y le enviarían el trabajo al profesor por Classroom. Esta actividad integró lectura, escritura, expresión oral y comprensión auditiva. Bueno, para concluir el tema de enseñanza de la segunda lengua, pues tratamos de recabamos lo más importante de las clases, a pesar de que escuchen que hay cosas negativas. También tratamos de rescatar las cosas positivas de las clases. Recuerden que cuando vayan a observar es importante que no solamente se fijen en lo negativo, sino también en lo positivo. Y pensar y visualizar, decir, ¿saben qué? Yo no quiero dar así mis clases, yo no quiero ser como ese maestro. Yo voy a dar mis clases así, 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 voy a emplear estos métodos y nos podemos incluso motivar a ser mejores maestros y a que pues nuestros alumnos tengan un aprendizaje significativo. Entonces pues ya saben, siempre tomar lo más positivo y tener en mente eso, que podemos mejorar las clases. Esto nos sirve de mucho. Para nuestro cuarto tema o sección es la actitud de los estudiantes hacia el idioma inglés. ¿Cómo es que ellos toman esto? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les interesa? ¿No les interesa? ¿Cómo es que ellos toman esta materia? ¿Importante? ¿Una materia importante? ¿Una materia que no les va a servir de nada? Bueno. En general, los estudiantes mostraban una actitud con muy poco interés en aprender el idioma. Los entiendo, la verdad las clases sí eran muy aburridas y tradicionalistas. Algunos estudiantes estaban muy desenfocados en la clase y otros apenas y ponían atención, especialmente a aquellos que ven el inglés como una herramienta clave para su futuro. Otros, la verdad, no le ponen ningún interés. Aunque también vimos algunos alumnos que se sentían inseguros o un poco temerosos de equivocarse. Sin embargo, el ambiente del aula, que era de respeto y de contención, ayudaba mucho a que esta ansiedad se fuera reduciendo o disminuyendo. Pero siendo francos, los profesores no les preguntaban mucho a los alumnos o les fomentaban la participación. Entonces era nula la participación entre ellos. Al menos los días que estuvimos observando, no vimos ningún indicio de participaciones o de juegos de roles o de actividades didácticas. Entonces tal vez quizá, si hubiéramos tenido un poquito más de tiempo observando esta escuela, pudiéramos incluso pues encontrar alguna que otra cosa más, ¿verdad? Pero ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que si hubiéramos tenido más tiempo y observando en institución, hubiera sido igual? ¿O si hubiéramos encontrado más cosas buenas, un poquito más de cosas positivas? Escríbanlo en los comentarios, ya saben. El tema 5
futuros docentes ya se cansaron o le seguimos? Bueno, el segundo tema es aspectos positivos y áreas de mejora. Bueno, algo positivo, por así decirlo, fue el uso de herramientas tecnológicas. Esto mantuvo la atención de los estudiantes y generó una atmósfera divertida, aunque sigo recalcando que hace falta el interés de los maestros para que sus alumnos aprendan de este segundo idioma, porque aunque tengan todo el material didáctico y las herramientas necesarias para aprender el idioma, si los maestros no ponen de su parte, no aprenderán los alumnos nada de este segundo idioma, que es el inglés. Y eso es frustrante, la verdad. ¿Se imaginan si estos maestros los ponen a dar clases de cualquier otra materia? ¿Ustedes creen que sus alumnos aprenderán? Ya lo sé. Fíjate que no puedo creer que sigan empleando estos métodos muy tradicionales. Fíjate que de los 4 maestros de inglés que observamos, uno rondaba entre los 30 a 35 años de edad. Y yo pensaba que él era el maestro que iba a ser un poco más dinámico, pero no. Y los demás maestros que eran como de 40 a 60 años, pues eran igual, las clases muy tradicionales. La verdad es que no cumplió con nuestras expectativas. En cuanto a las áreas de mejora, pues notamos que faltaba un poco más de diferenciación. Algunos estudiantes avanzaban más rápidos que otros. Tal vez sería útil incluir tareas por niveles o apoyo individualizado. Nuestro siguiente tema a continuación es la planificación didáctica. La planeación didáctica era clara, sí, pero las clases muy simples. El profesor tenía objetivos específicos y actividades bien estructuradas, pero siempre con los métodos tradicionales. Y algo que valoramos fue que las actividades estaban conectadas entre sí, lo que mostraba una secuencia pedagógica lógica y bien pensada, pero faltó esa pequeña chispa de ánimo o apoyo hacia los estudiantes, ese dinamismo o ese compromiso por enseñar más allá de un tema. Ningún contexto, ninguna de sugestión, nada, solamente dar la clase y ya. Bueno, recordemos que aquí la planeación didáctica es muy importante, que tú sepas planear una clase, que nosotros sepamos planear una clase es de suma importancia. ¿Por qué? Porque de aquí se va a basar, de aquí se va a ver cómo los alumnos van a ir avanzando en cuestión de aprender el idioma. A pesar de que tú tengas una planeación excelente, si tú también no muestras un interés porque los alumnos aprendan o no te acercas a ellos, no te sientas con ellos a comunicarte en cuestión de que, por ejemplo, ellos no te vean como un maestro, sino que te vean como un alumno más o como un amigo más. O sea, que sientan esa confianza de que si se van a equivocar al momento de decir una palabra mal en inglés, tú no los vas a regañar o los vas a corregir de manera pues en la que ellos no se sientan pues avergonzados. Esto también tiene mucho que ver. Entonces también para que nosotros, aparte de planear las clases, podamos tener buenos resultados, hay que ser empáticos con los alumnos, comprensivos con los alumnos. Bueno, ya para concluir este podcast tenemos el último tema, la última sección, que es una sección especial. Claro que sí. Se llama Pensar desde nuestra diversidad y los campos formativos. Ahora queremos hacer una reflexión especial desde 2 ejes muy importantes en la educación, que es pensar desde nuestra diversidad y los campos formativos para comprender y transformar nuestra realidad. Totalmente. La diversidad era evidente en el aula, no solo en lo económico, sino también en los estilos de aprendizaje, niveles de competencia lingüística y perspectivas culturales. Un buen docente es el que necesita reconocer y valorar esa diversidad, no como un obstáculo, sino como una riqueza. Es correcto, al momento de nosotros hablar de transformar la realidad desde la educación, nos referimos a darle a los estudiantes herramientas para comprender críticamente el mundo y actuar en él. El inglés no es solo un idioma, recuérdenlo muy bien, es una puerta hacia nuevas ideas, nuevas oportunidades globales, de que, por ejemplo, tú puedas viajar
y entender el idioma que se está hablando. Por lo general, todos los países hablan el inglés, es una lengua internacional, o sea, mundial más bien, perdón por la equivocación, mundial. Es una lengua mundial que se habla en cualquier parte del mundo. Entonces, si tú aprendes el inglés o cualquier otra lengua, es muy, muy bien recibida en la sociedad y en tu entorno más bien. Y si te gusta viajar, pues lo vas a aprovechar muy bien. Como futuros docentes, debemos integrar la conciencia social, la inclusión y el pensamiento crítico en nuestra práctica. Estos ejes deben guiar nuestra planificación y nuestra manera de estar en el aula. Para cerrar esta sección especial, quiero recalcar que como nosotros los docentes, dice mi compañero, nosotros como docentes, podemos adentrarnos más a este idioma, no verlo desde un punto simple como pues estos maestros que fuimos a observar. Notamos que no tienen esta chispa, ¿no? Sobre dar sus clases, no tienen no se les ve esta emoción por enseñar este nuevo idioma o un nuevo idioma, ¿saben? Entonces aquí debemos integrar, como dice mi compañero, la conciencia social y la inclusión, sobre todo el pensamiento crítico de nuestros estudiantes y en nuestras prácticas como futuros docentes. Sí, ustedes tienen que tener en cuenta que las instituciones que van a observar, o nosotros, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que las instituciones que vamos a observar no van a ser iguales a otras. Un CETIS no va a ser igual a una prepa o a un CONALEP. Todo cambia. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos y tenemos que tomar lo positivo de cualquier institución o de cualquier alumno que podamos conocer. Entender a los alumnos desde su entorno social, no solamente desde la educación, sino también de su hogar, porque es ahí también donde hay conflictos, donde los alumnos tienden a ser peleoneros o violentos con los demás, y ahí es donde tenemos que saber el por qué y buscar el problema de raíz. Entonces, tal vez a veces como maestros no podamos hacer mucho por los alumnos en cuestión de problemas familiares, ¿verdad? Pero sí podemos ayudarlos en entender el entorno social, en tener esta inclusión y no marginar a nuestros alumnos que tengan más dificultades o menos pensamiento, o sea, que sean menos intelectuales que otros, no tener estas distinciones, al contrario, hacer estos cambios significativos en ellos y poder alentarlos a que sean mejores, no solamente en el idioma inglés, sino también en otras materias. Y bueno, con esto damos terminada la sección. Bueno, mis futuros docentes, esto sería todo por hoy en Speeches of Teachers. Gracias por acompañarnos y escucharnos, que es lo más importante. Disfruten sus vacaciones, que ya casi se acaban, y pongan en práctica estas ideas y consejos para mejorar sus clases y que el aprendizaje de nuestros alumnos sea más significativo al momento de aprender esta segunda lengua que es el inglés. ¿A ustedes les gustaría tener un maestro así? ¿Les gustaría ser un maestro así? Y bueno, futuros docentes, no olviden que este podcast se transmite directamente desde el puerto de Acapulco, Guerrero, y que se observan en las zonas educativas que hay en él. Que tengan muy buenos días. Esperamos que esta conversación les haya dado un vistazo útil a lo que sucede en un aula real. Nos escuchamos en la próxima. Buen fin de semana y hasta la próxima.